El sol causticante del viejo oeste no perdonaba al pueblo de Río Seco, un puñado de construcciones de madera carcomida, donde la vida era tan árida como el paisaje. El polvo, fino y omnipresente, cubría todo con un manto grisáceo, salpicando la piel e invadiendo los pulmones. Era un escenario de desolación y resignación, donde las esperanzas, al igual que las pocas semillas sembradas, luchaban por brotar. En el epicentro de esa desesperanza estaba Adelaida. A sus 18 años cargaba un fardo pesado, un fardo que la sociedad, implacable en sus estándares de belleza y convención, le había impuesto. Adelaida no encajaba. Su cuerpo, generoso en curvas y más propenso a la fuerza que a la delicadeza, era motivo de cuchicheos y miradas de desprecio. Su piel, marcada por el sol y el trabajo en la tierra, era un lienzo que la comunidad se negaba a ver como hermoso. Para ellos, Adelaida era una pieza de ganado, valiosa solo por su capacidad de trabajo y ahora por un matrimonio arreglado. Era el día de su boda con el hacendado Silvano, un hombre cuyo rostro duro y mirada vacía reflejaban la dureza de la tierra que poseía. El vestido de novia, un tejido blanco de algodón que parecía más un sudario que un traje de celebración, se ajustaba a su cuerpo, un recordatorio cruel de su falta de libertad. En su rostro no había la alegría esperada de una novia, sino una expresión de resignación profunda, de un alma que había aceptado su destino como la arena acepta el viento. El espejo frente a ella no reflejaba a la novia que la comunidad quería ver, sino a una mujer prisionera, con el alma al borde del colapso. El pueblo se preparaba para la ceremonia, una celebración de la unión de dos propiedades, disfrazada de un acto de amor. Adelaida podía oír el murmullo de afuera, las risas y las voces que parecían burlarse de su desgracia. El aire estaba pesado, cargado con el olor a sudor, a polvo y al perfume empalagoso de las flores silvestres marchitas, recogidas para un día que era una farsa. Con cada campanada de la iglesia, el dolor de su resignación se volvía más agudo, más insoportable. Era un dolor silencioso que nadie veía, una herida invisible que se profundizaba a cada paso que la llevaba hacia el altar. La soledad de Adelaida era total. Nadie parecía importarle la mujer bajo el velo, solo la novia que estaba a punto de sellar un acuerdo. El peso de su inadecuación, de su estigma, era un veneno que la consumía lentamente, ahogando la poca esperanza que aún le quedaba. Su único consuelo era la memoria de un tiempo en el que era libre, corriendo por los campos, con el viento en el cabello, un tiempo que parecía haber sido en otra vida, pero ahora el velo cubría no solo su rostro, sino también sus esperanzas, su voz y el sueño de una vida en la que pudiera ser amada por quien realmente era. El silencio de ese cuarto, que debería ser un momento de introspección y alegría, era un eco de su aislamiento, una cámara de tortura para su espíritu. Era la prisionera en su propia vida, una figura trágica en un escenario que no era el suyo. Pero, como el sol que se niega a rendirse a la noche, una pequeña llama de rebelión chispeaba en su corazón, una señal sutil de que, tal vez, su destino aún no estaba sellado. Desde la cima de un cerro, con la silueta de un cactus saguaro solitario a su lado, estaba Cain, un guerrero apache exiliado, cuya mirada penetrante barría el paisaje de Río Seco. El viento, su único confidente, revolvía sus largos cabellos negros. En su rostro, marcado por las cicatrices del tiempo y la injusticia, no había ira, sino una tristeza profunda y la resignación de quien conoció la traición. No era bienvenido en su propia tribu, exiliado por una acusación infundada que resonaba en su corazón como una flecha ciega. Era un hombre sin hogar, sin propósito, un fantasma en su propia tierra.
Pero la desesperación de Adelaida, que observaba desde el cerro, tocó una fibra en su alma. Él no la veía como la comunidad la veía. Veía el dolor en sus ojos, la dignidad en su postura, la fuerza en su cuerpo que la sociedad quería negarle. Veía en Adelaida la misma vulnerabilidad que el paisaje árido escondía bajo su dureza. De la misma forma, ella era una flor que se negaba a marchitarse, y fue esa visión lo que lo liberó de su propio dolor. Él no lo sabía, pero en ese momento el destino de ambos estaba sellado. El cortejo de Adelaida caminaba lentamente hacia la iglesia, pero su paso era pesado, un lamento silencioso que él podía oír desde la distancia. Las voces del pueblo, las risas y el murmullo eran como un coro de sopilotes burlándose de su desgracia. En su interior, Adelaida sentía que el miedo y la repulsión crecían, como una semilla de desesperación regada por la resignación. De repente, impulsada por una fuerza que no sabía que poseía, se detuvo. El silencio del pueblo fue abrupto y ensordecedor. El novio, Silvano, intentó retenerla, pero ella se liberó con una fuerza inesperada. Su velo cayó, revelando la determinación en su rostro, la chispa de rebelión que se había encendido en su corazón. Corrió, no para escapar, sino para ascender. Huyó hacia el cerro, al único lugar que parecía ofrecer refugio, al único lugar donde había sentido un par de ojos que la comprendían. Los hombres del pueblo, liderados por Silvano, comenzaron a perseguirla, gritando insultos y amenazas. Pero era demasiado tarde. Cuando llegó a la cima del cerro, jadeando y asustada, Caín ya no estaba allí. Solo había un rastro de huellas en la arena, una dirección clara a seguir. Con el corazón acelerado y el alma libre, siguió el rastro, confiando en el instinto, con la esperanza de encontrar al único hombre que la había visto por quien realmente era. No sabía a dónde iba, pero sabía que se estaba yendo lejos de la prisión que era Río Seco. La arena quemaba sus pies descalzos, pero no sentía dolor. A cada paso se sentía más viva, más libre, el viento en su cabello, el sol en su rostro, la inmensidad del desierto frente a ella eran su nueva realidad. Era un mundo peligroso, pero un mundo donde tenía la oportunidad de escribir su propia historia. El viaje de Adelaida había comenzado, no como una novia resignada, sino como una mujer en busca de su propia libertad. Su huida era un acto de valentía, una ruptura con la tradición que la había oprimido por tanto tiempo. Estaba lista para enfrentar lo desconocido, impulsada por el presagio de que el desierto, que a muchos aterraba, sería el escenario de su redescubrimiento y que el hombre que la había visto de lejos sería su guía. Adelaida corrió hacia el vasto e implacable desierto, un mar de arena y piedra que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Seguía el rastro de Caín, un eco de huellas en la arena que parecían un mapa trazado por el destino. A cada paso sentía el miedo y la adrenalina, una mezcla potente que la empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Durante varias horas corrió, hasta que el agotamiento la dominó. Cayó al suelo jadeando, con el corazón latiendo descontroladamente. Cuando levantó la cabeza, allí estaba Caín, observándola de lejos, con una expresión enigmática. Él no se acercó, pero esperó pacientemente, permitiendo que ella se recuperara. Fue la primera de muchas lecciones silenciosas. El sol, que antes era su enemigo, ahora se convertía en su maestro. Caín le enseñó a leer el cielo, a predecir el clima, a encontrar agua en lugares que parecían totalmente secos. Le enseñó a entender el lenguaje del viento, a sentir la tierra bajo sus pies, a conectarse con la naturaleza de una forma que ella nunca había imaginado. No usaba palabras, sino gestos, miradas y el ejemplo. Le enseñó a cazar, a moverse en silencio, a ser parte del desierto y no solo una visitante.
Le mostró la fuerza del paisaje, la belleza de su dureza y la sabiduría ancestral que la tribu apache había preservado por generaciones. Adelaida, a su vez, le enseñó a Caín la importancia de la gentileza. Curó sus heridas, no solo las físicas, sino las del corazón, que la injusticia y el exilio habían causado. Le enseñó a reír de nuevo, a ver la belleza en las cosas pequeñas, como el florecer de un nopal. La relación de ellos evolucionó de forma orgánica, una danza de respeto mutuo, lealtad y propósito. No eran amantes ni amigos, sino algo más profundo, un vínculo forjado en la adversidad y la aceptación. Eran dos exiliados, dos almas heridas, que encontraron en el otro la cura y la fuerza para seguir adelante. La voz de Adelaida, que había sido silenciada por años, comenzó a liberarse. Cantaba para el viento, para las estrellas, para el desierto, expresando sus dolores y sus esperanzas. Su voz no era perfecta, pero era pura, llena de emoción y verdad. Era la voz de una mujer que estaba encontrándose a sí misma. El cuerpo de Adelaida, que había sido motivo de vergüenza, ahora se convertía en un instrumento de fuerza y resistencia. Escalaba rocas, cargaba agua, cazaba, se movía con la agilidad de un animal del desierto. La sociedad de Río Seco la había llamado inadecuada, pero en el desierto ella era perfecta. Su fuerza no residía en la delgadez, sino en la resiliencia de su espíritu y en la robustez de su cuerpo. Era la prueba viviente de que la belleza está en el alma, en la valentía y en la capacidad de amar sin restricciones. La odisea de Adelaida y Caín se convirtió en una leyenda contada por el viento del desierto, un testimonio de que la verdadera fuerza no está en luchar contra, sino en unirse a lo que nos rodea. El viaje de Adelaida y Caín los llevó de regreso a las orillas del pueblo de Río Seco, no por deseo de volver, sino por la necesidad de enfrentarse al pasado. Los rumores de su fuga y de la transformación de Adelaida se habían esparcido como un incendio, distorsionados y cargados de prejuicios. La comunidad, liderada por un Silvano furioso y humillado, los veía como una afrenta, un par de pariás que habían roto las tradiciones y desafiado el orden social. El conflicto era inevitable. Silvano, con la ayuda de un pequeño grupo de hombres armados y llenos de odio, los acorraló en un estrecho cañón, un lugar donde la roca y el viento se unían para formar una trampa. La tensión era palpable. Las palabras de odio y las amenazas resonaban por las paredes de piedra. Pero Adelaida y Caín no vinieron a luchar. Vinieron a mostrar que la fuerza no residía en la brutalidad, sino en la dignidad y la compasión. Caín, con su postura imponente y una mirada serena, no levantó su arma. En cambio, habló con la voz tranquila y sabia de un mentor. Les contó sobre el desierto, sobre la resiliencia de la naturaleza, sobre la sabiduría ancestral de los apaches y sobre el amor que había encontrado en Adelaida. No se defendió a sí mismo, sino que defendió la dignidad y la libertad. Adelaida, por su parte, confrontó a Silvano directamente. No le gritó, pero habló con una voz clara y fuerte, la misma voz que había sido ahogada por tanto tiempo. Habló sobre el valor de ser uno mismo, sobre la belleza de la imperfección y sobre el amor que la había liberado. No lo acusó, sino que lo perdonó, mostrándole la compasión que él nunca tuvo. La comunidad, que los observaba de lejos, se quedó en silencio. Las palabras de Adelaida y la serenidad de Caín tocaron sus corazones, que habían sido endurecidos por el prejuicio y la tradición. Vieron a la mujer que se negaron a ver, la belleza que se negaron a aceptar y la fuerza que despreciaron. Vieron la verdad en sus palabras y la mentira en sus propias acusaciones. Silvano, derrotado no por la fuerza, sino por la dignidad de Adelaida, bajó su arma.
Sus hombres, avergonzados y tocados por la escena, hicieron lo mismo. El conflicto se disolvió en un momento de silencio, de reflexión y de cambio. El pueblo de Río Seco, que antes los veía como pariás, ahora los veía como héroes. Una pareja que había desafiado el sistema y probado que el verdadero valor de un ser humano no se mide por su apariencia o por su posición social, sino por su valentía y su capacidad de amar. El evento selló la posición de Adelaida y Cain en la comunidad, no como exiliados, sino como líderes, como mentores, como el corazón de ese lugar árido y olvidado. Después de la confrontación, la historia de Adelaida y Cain se convirtió en la leyenda de Río Seco, un eco de esperanza que resonaba por las montañas y valles. El pueblo, antes oprimido por la tradición y el prejuicio, comenzó a florecer, transformado no por la lluvia, sino por la dignidad y el amor que Adelaida y Caín trajeron de su viaje. Adelaida, antes una pariá, ahora era la consejera, la sanadora, la voz de la comunidad. Sus enseñanzas, basadas en la sabiduría que aprendió en el desierto con Caín, eran una fuente de vida. Le enseñó a las mujeres a valorar su fuerza, a amarse por quienes realmente eran, a encontrar la belleza en sus cuerpos y en sus almas. Les enseñó a conectarse con la tierra, a entender su lenguaje y a respetar su sabiduría. Se convirtió en la matriarca, la madre de ese pueblo, la mujer que les enseñó a ver con los ojos del corazón. Caín, a su vez, se convirtió en el protector, el maestro, el guardián de las tierras y del legado apache. Les enseñó a los hombres a respetar la naturaleza, a ser fuertes no por la brutalidad, sino por la sabiduría y la compasión. Les enseñó a honrar a sus ancestros, a valorar la historia y a proteger el futuro. Se convirtió en el vínculo entre el pueblo y la naturaleza, el hombre que les enseñó a vivir en armonía con el mundo a su alrededor. Juntos, Adelaida y Cain probaron que el verdadero valor de un ser humano está en la capacidad de superar lo insuperable. Su historia era un testimonio vivo de que la belleza y la honra pueden ser encontradas en lugares y cuerpos inesperados. La leyenda de la Dama del Desierto y el Guerrero Silencioso era una canción de resiliencia, de amor y de redención que era cantada por las generaciones. El paisaje de Río Seco, antes un escenario de desolación, se convirtió en el escenario de una leyenda, la prueba de que la esperanza puede brotar incluso en la tierra más árida. El amor de ellos se convirtió en un faro, una guía para todos los que, en algún momento de sus vidas, se sintieron perdidos o inadecuados. La historia de Adelaida y Cain no era solo sobre dos amantes, sino sobre la jornada humana de encontrar su lugar en el mundo, de aceptarse y de amar sin miedo. Probaron que la verdadera fuerza no reside en la delgadez, sino en el alma, en la valentía de ser uno mismo y en la capacidad de amar sin restricciones, y que la dignidad humana, una vez perdida, puede ser redescubierta en la inmensidad del desierto, en la gentileza de un toque y en la fuerza de un alma que se niega a rendirse. Si esta historia te llegó, no se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te pierdes ninguna de nuestras próximas jornadas de superación. Y para seguirte inspirando, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora y descubre otra historia real sobre el poder de la resiliencia humana. Gracias por acompañarnos. Que te lleves un poco de esta valentía para tu día a día. Nos vemos en el próximo video.